Hemos llegado a ese punto, a un punto importante y diría que la parte chévere del amor. Cuando nosotros pronunciamos o cuando escuchamos el término amor, vienen solo cosas buenas a nuestra mente, ¿sí o no? Esas cosas bonitas que sí queremos experimentar acerca del amor. Esas cosas tiernas, delicadas, sutiles, que solo pueden ser fruto del amor verdadero. Pero si nosotros notamos, ah, hay harto camino recorrido. De hecho, estamos en la sexta charla y hasta hoy vamos a entrar en esa partecita en donde Pablo nos dice, o algunas versiones nos dicen, que el amor no se comporta con rudeza. ¿Y qué es lo opuesto a rudo? O rústico o áspero. Delicado, tierno, cuidadoso, sutil, suave. Son cosas que nosotros asociamos fácilmente con el amor, ¿cierto? Ese es el amor para nosotros, todas esas cosas bonitas, todas esas sensaciones. Pero ¿notan todo lo que hemos recorrido para llegar a este punto? Es decir, todas esas cosas bonitas que nosotros identificamos fácilmente con amor tienen que ser soportadas por algo mucho más fuerte que esas mismas sensaciones. Es decir, necesitan un andamiaje, necesitan toda una estructura. Hasta ahora estamos llegando a esa partecita que se siente bien, ¿cierto? Pero hemos recorrido todo un camino para poder llegar a ese punto. Y por eso es que nosotros tenemos un concepto tan distorsionado del amor. Porque nosotros a un niño se le pregunta, ¿qué es amor? Y nos dice todas esas cosas bonitas, ¿cierto? ¿Qué siente? Pero para que el niño o para que una persona llegue a ese punto, tiene que haber alimentado otra serie de tal vez costumbres, principios, valores, para que luego esas cosas puedan ser vividas, ¿cierto? Entonces, cuando se nos pregunta qué es amor, el amor es tan bonito, ¿cierto? Pero si se nos dice que debemos pensar en el otro primero, antes que nosotros mismos, ¿eso es bonito? Eso no es tan bonito, ¿cierto? Cuando se nos dice tienes que perdonar no una, ni dos, ni tres veces, sino 70 veces 7, que no es hacer una cuenta, sino que sugiere un infinito, eso no es tan bueno, ¿cierto? Eso no es tan bonito. Pero si esas cosas no pasan, entonces el amor no puede ser sutil, el amor no puede ser cuidadoso, no puede ser suave. Y es un principio sencillo. Por ejemplo, Dios al principio le dijo al hombre, 6 días trabajarás y después ¿qué harás? Descansarás. ¿Ustedes aman el trabajo tanto como el descanso? No, ¿cierto? Pero ¿saben cuál es el principio? El descanso es un beneficio de haber trabajado. 6 días trabajarás y al séptimo día descansarás. El descanso es algo que nosotros buscamos anhelosamente, anheladamente, ¿sí? Con mucha fuerza. Deseamos que ya sea viernes en la noche. Los que trabajan hasta el viernes, los que trabajan hasta el sábado están rogando que ya sea el sábado en la tarde. ¿Por qué? Porque viene el domingo y el domingo en la noche están diciendo, ¿en serio? ¿Ya se fue el fin de semana? ¿Tenemos que volver a trabajar mañana, madrugar otra vez? Porque el trabajo, aunque nos deleitamos en él, esa partecita que es mejor es el descanso, ¿cierto? Cuando uno por fin puede decir, bueno, se acabó una semana, tal vez una semana dura, pero listo, llegó el fin de semana, el tiempo de descanso. Pero se trabaja y después se descansa. Los que son papás, el mismo principio, los que son padres, saben que al niño no se le puede dar primero el postre, ¿cierto? De hecho, amenazan a los niños con la colombina o con el bombón o con lo que sea. ¿Para qué? Para que el niño se tome la sopa, para que el niño se tome la colada. Si se toma la sopa, si se toma la colada, luego hay un premio, hay un postre. ¿Porque el postre es dañino? No, es el moño de una buena cena.
pero el postre es lo más importante. No. Y ustedes que son papás saben que el niño necesita mucho más que el postre. Y saben que si se come primero el postre después, va a descuidar lo que es importante, ¿cierto? Igual ocurre con el amor. Ocurre con muchas cosas en la vida. Pero con el amor ocurre exactamente lo mismo. Esa parte sensorial, esa parte afectiva, esa parte bonita que tanto nos encanta, necesita una estructura. Y es todo lo que hemos visto en las charlas anteriores. Así que al menos que nosotros estemos viviendo y aplicando esas cosas a nuestra vida, vamos a poder manifestarlo, el amor de esa parte que tanto, o de esa forma que tanto nos alcanza. No llega a ser tierno y delicado de la noche a la mañana, sino después de haber soportado la ofensa, después de haber actuado a favor del otro, después de haber luchado contra la envidia y los celos carnales y después de haber sufrido las aflicciones que eso mismo conlleva. Ese es el resumen hasta ahora. ¿Cómo puedes llegar a amar de esa forma delicada y tierna? Haz todo lo anterior. Si no, esa parte tierna y suave, eso que dices con palabras, eso que incluso demuestras con detalles, no va a tener ningún significado y no va a ser tan especial para el receptor. Entonces, 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, hoy vamos a estar ahí, dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esa última parte me parece impresionante, porque está ligada a todas las otras manifestaciones que le siguen. ¿Y saben por qué digo eso? Podemos hacer una paráfrasis de ese versículo. Leámoslo otra vez. Dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no se irrita, es decir, no se enoja con facilidad. Y cuarto, no guarda rencor. Entonces, podríamos decir, con nuestras propias palabras, que el amor no se comporta con rudeza porque es amable. Ese es el título de la charla esta mañana. El amor es amable. Al ser considerado, deja de pensar en sí mismo y se coloca en el lugar del otro. Es decir, el amor no es egoísta. Por esa misma razón es que no se enoja con facilidad. ¿Notan la secuencia? ¿Y saben qué significa o qué implica que no se enoja con facilidad? Si no se enoja con facilidad, significa que está evitando unas cuantas discusiones, unas cuantas amarguras. Y si no hay cosas malas que recordar, ¿cómo va a guardar rencor? Ese es el orden de las cosas. Pero quiero que analicemos una a una de estas manifestaciones. Empecemos por el amor no hace nada indebido. Otras versiones dicen no hace nada que sea inapropiado. Y tiene la idea de ser amable, de ser cortés. Ahora, si yo les preguntara esta mañana, ¿qué es indebido para ustedes? ¿Qué es indebido? Algo que no se puede hacer. ¿Qué es indebido para ustedes? Algo que no se debe hacer. ¿Por qué es pecado? No necesariamente. ¿Sí? Esa es la característica predominante de cuando Pablo dice el amor no hace nada indebido. Sí, claro, hay cosas a las que nosotros le colocamos el rótulo de pecado porque simplemente las preferimos. ¿Sí? Ahora, ustedes tienen tal vez una lista de las cosas que ustedes no harían, ¿cierto? Y tal vez piensan en otras personas que dirían, para mí no es tan malo. ¿Sí o no? Sí, ocurre. Cuando Pablo dice el amor no hace nada indebido, no necesariamente se está refiriendo a una situación de pecado. Se está refiriendo a tener un gesto amable con otra persona, a elegir lo que es mejor para la otra persona a expensas de lo que yo pudiese escoger en algún momento determinado. Eso es diferente, ¿sí? Por ejemplo, esta semana yo le saqué
o hice que mi esposa se pusiera de mal genio. ¿Por qué? Porque me encanta hacer bromas. Todo el tiempo quiero estar haciendo bromas y estar haciendo chistes. Y dije un chiste en un contexto en el que ella no lo asumió bien y para ella fue hiriente. ¿Por qué ese chiste en ese momento fue malo y en otros contextos no? ¿Sí? Esa es la diferencia. La capacidad de ser amable es tener el discernimiento de hacer lo que es mejor para la otra persona, aún a expensas de lo que yo preferiría. Aquí no estamos hablando necesariamente de pecado, sino que yo decido porque esto o aquello, porque para la otra persona es mejor, ¿sí? Y vamos a notar que en muchos escenarios eso se puede vivir y puede ser una realidad en nuestra vida. Por ejemplo, si ustedes lo han experimentado en la relación de pareja, espero que sí. A mi esposa no le gustaba el deporte. Cuando nosotros nos conocimos, a ella no le gustaba el deporte. Hasta que un día tuvo la oportunidad de acompañarme a un juego. Ese día se convenció de que definitivamente no le gusta el deporte. Especialmente verlo no era lo de ella. No le gusta, simplemente no es su fuerte. La siguiente vez que tuve la oportunidad de ir a jugar, ella me volvió a acompañar. Y la persona que jugaba o que juega conmigo le dice, bueno, pero después de todo hay algo en el tenis que te gusta. Y ella dice, la verdad, no me gusta el tenis. Vengo a acompañar a mi esposo porque para él es importante. Pudo haberse decidido quedarse en casa, no acompañarme. ¿Eso es pecado? No, yo no la iba a juzgar por eso. Después de todo la entiendo, especialmente si va a verme jugar. Luego yo tuve que ir a algunas obras de teatro. El teatro no era lo mío. Y no es que se trate de un negocio, no es que se trate de canjes. Cuando el amor es amable, piensa en el otro. Está pensando en qué puedo hacer para añadir valor a la otra persona. Escojo hacer esto no porque sea mi pasión, no porque me encanta hacerlo, sino porque quiero tener un gesto amable, un gesto considerado con la otra persona. ¿Ustedes alguna vez han tenido que hacer una vaca o han tenido que tomar una decisión en grupo? ¿Han notado lo difícil que es eso? Y quizá alguna vez en una decisión de esas de grupo han tenido que ver la película que no querían ver porque solo una persona en el grupo dijo, yo no quiero ver esa película. ¿Sí o no? O tal vez en un grupo de comida, ¿cierto? O tal vez la visita a algún lugar. ¿Saben qué significa que el amor es amable? Que yo digo, ok, parece que en el grupo soy el único que quiero esto. No me gusta, pero creo que puedo hacer un esfuerzo. Lo hago por el bien y por el bienestar del grupo. Eso significa que el amor es amable. ¿Y saben qué pasa cuando el amor es amable? No significa que es doblegado, no significa que necesitamos bajar la cabeza cada vez. Pero ¿saben qué pasa cuando nosotros decidimos actuar de manera amable? Estamos diciendo y estamos cubriendo la segunda manifestación del versículo. Cuando decidimos ser amables, estamos diciendo que no estamos buscando lo que nos importa a nosotros, sino lo que nos interesa a todos. El siguiente aspecto del amor es, el amor no busca lo suyo. O sea, no es egoísta. ¿Ustedes notan algún misterio en eso? ¿Necesitamos pruebas científicas para argumentar la validez de actuar no egoístamente? No, es sencillo. ¿Por qué? Porque el amor es práctico, porque el amor son acciones. El resultado inmediato de pensar en el otro y en el bienestar de todos
es algo que nosotros podemos hacer. Es algo que está a nuestro alcance. Eso es no actuar egoístamente. Y eso es literalmente lo que significa el amor ágape. El amor ágape bíblicamente se entiende como el amor de Dios hacia la creación, siendo nosotros el foco especial como receptores de ese amor, ¿sí? El amor ágape, si algo se caracteriza o si algo lo caracteriza, es que es abnegado. El amor de Dios es abnegado hacia nosotros. Dios da 1, 2, 3, 4 y todas las veces que sea necesario. Eso es actuar no de manera egoísta. Dios nos da, nosotros no podemos devolver nada. ¿Por qué? Porque siempre está pensando en nosotros y en lo que es mejor para nosotros. En Mateo capítulo 20, versículo 28, leemos un ejemplo de alguien que vivió un amor desinteresado. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, no esperaba que le sirvieran, no esperaba que otros hicieran para él luego hacer o simplemente devolver. Su pasión fue servir. Primero los demás y luego él. Y saben, eso lo dijo cuando los discípulos estaban teniendo una conversación precisamente acerca de eso. ¿Quién es el que manda? El primero, ¿cierto? El más importante, ejerce soberanía sobre los que están abajo, sobre los más pequeños. Ese es el pensamiento humano. Si estoy arriba tengo ciertos beneficios. Ese era el pensamiento y Jesús les dice, no, conmigo las cosas no funcionan así. En el reino las cosas son diferentes. El más grande es el servidor de todos. En eso se mide el amor verdadero. Y podemos tomar un ejemplo que no es positivo, sino que es negativo. Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 4 al 6, podemos tomar también este ejemplo. Dice, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Wow, ¿qué hay de malo en ese pensamiento? ¿No les parece un pensamiento genial? Impresionante. Muchas personas dicen, ¿por qué compras este carro tan costoso? ¿Cierto? Cuando pudieras comprarte uno más económico y con el resto de dinero pudieras ayudar a otros. ¿Es un pensamiento noble? Sí, es un pensamiento excelente. Parece un pensamiento santo. Y es lo que Judas está diciendo después de que una mujer de profesión muy sospechosa y rechazada por la sociedad decide regar un frasco de perfume carísimo en los pies de Jesús. Y uno de los discípulos dice, me parece que no tiene sentido. Con lo que costó ese perfume que acabas de desperdiciar, lo hubiésemos vendido y hubiésemos dado algo a las personas que lo necesitan. ¿Hay algo de malo en ese pensamiento? No, en lo absoluto. Sin embargo, el versículo 6 dice que Judas dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. ¿Es un pensamiento noble? No. Era una acción que parecía buena, pero que su motivación era completamente egoísta, era completamente incorrecta. Era el tesorero del grupo. Y literalmente la Biblia nos dice que él sustraía de la bolsa para satisfacer sus propios beneficios.
Y por eso estaba tremendamente preocupado y dolido por el dinero que había dejado de ir a esa bolsa. Pero en la primera impresión uno dice, wow, qué corazón el de Judas. Pero no era así. Muy conveniente. Judas era muy, muy conveniente. Y nosotros podemos también ser muy convenientes con las cosas que queremos, con las cosas que buscamos, aún con las cosas que pensamos. Y aún así lo llamamos amor. Es como cuando llega el Día de la Madre y nos encantan los granizados, las malteadas. No nos gusta pagar las caras, menos prepararlas. Y entonces, ¿cuál es el mejor regalo para mamá en el Día de la Madre? Una licuadora, ¿cierto? Y esos son los regalos que acostumbramos a dar. Y decimos, vamos a pensar en un regalo, en algo que mamá necesita. No, tal vez ni siquiera mamá lo necesita, lo necesitamos todos, ¿cierto? Y pasa de otras formas, de otras muchas formas. Somos convenientes. Y menciono esto solo porque necesitamos tener cuidado. Porque aún cuando queremos ser amables, estamos buscando algo para nosotros. Estamos buscando algo que es a cambio. Es como antecitos del mundial, el esposo que le dice a su esposa, ¿te imaginas ese televisor? Tú y yo viendo la novela. Y realmente no está pensando en la novela, ¿sí? Está pensando en el partido, está pensando en el mundial. Hay muchos comerciales de ese tipo. A veces, cuando vamos con mi esposa a algún lugar y nos gusta una camiseta, casi que cuando ella compra algo para ella, yo compro algo para mí. Entonces, a veces la motivo a que se compre algo. Porque yo quiero algo para mí. Aún cuando queremos ser amables y aún cuando parecemos amables, tenemos que cuidarnos de esos sentimientos. Porque puede que nosotros estamos actuando de X o Y manera solo con el deseo de obtener algo que es para nosotros. El tercer aspecto del versículo 5 dice, el amor no se irrita. Es decir, no se enoja fácilmente. Aquí respiramos profundo, contamos hasta 10 y luego expulsamos, ¿cierto? Porque eso es algo que nos va como anillo al dedo, ¿cierto? Todos luchamos con esto. Literalmente lo que significa es no se enoja fácilmente. Es tardo para enojarse, tardo para irarse. Y entonces, en Mateo capítulo 5, versículo 22, noten lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Noten lo que está pasando aquí. ¿Dónde comienza todo? La ley en el Antiguo Testamento, de hecho la ley del talión, que nosotros conocemos a la perfección, dice ojo por ojo, diente por diente. Y de hecho la ley demandaba que si una persona quitaba la vida a otra, esa persona debía morir. También estaban otras leyes como la compensación o retaliación, que simplemente si yo te robaba 10 pesos, no solamente tenía que devolverte los 10 pesos, sino que tenía que añadir algo de valor. Y había una multitud de leyes de ese tipo. Pero la más fuerte de ellas era la ley del talión. Y literalmente decía ojo por ojo, diente por diente. Si tú has causado la muerte a alguien, tú debes morir. Ese era el peso de la justicia. Pero luego Jesús toma esa ley y ¿qué hace? ¿La rebajan? No. Nunca Jesús rebajó la ley.
para los que toman esa partecita de que no ha venido a cumplir la ley, sino a abolirla, y dicen, ya no estamos bajo la ley. No, sí estamos bajo la ley en muchos aspectos. No estamos bajo la ley si es que la ley nos sirve como camino para la salvación. Pero los demás mandamientos están ahí. ¿Y qué hace Jesús? Básicamente lo que Jesús dice es, ¿por qué esperar a que se maten? Literalmente. ¿Por qué esperar a que se maten? ¿Dónde comenzó todo? Dice, si alguien se enoja contra su hermano. La ley decía, bueno, se puede enojar, pero no lo puede, si no lo mata está bien. ¿Qué hace Jesús? Jesús va a la raíz del problema. Jesús sabe que todo comienza por un enojo injustificado o mal manejado. Así que Jesús dice, no hay necesidad de esperar a que se maten unos a otros. ¿Por qué esperar a que eso ocurra cuando se pueden solucionar tomando aire y no airándonos rápidamente? Esa es la solución. Esa es la raíz del problema. Primero dice que se enojó y fue culpable de juicio, luego dice que le dijo necio, eso es un poco más fuerte, y así comienzan los enojos y así comienzan las disputas que nos hacen tanto daño. Y luego dice que le dijo fatuo, es la última palabra. Y si necio es como torpe, necio no es tan fuerte como fatuo. En la palabra original, en el griego, es la palabra raka, y raka significa decirle a tu hermano cabeza hueca, casi que bueno para nada. Y es así como comienza el enojo, ¿sí? De a poco. Si yo me airo fácilmente, si yo me enojo con mucha facilidad, ¿cuál es el final? Sí, tengo la capacidad de hacer tanto daño incluso hasta quitar la vida a una persona. Entonces, no es no enojarse nunca, ¿o sí? No, es simplemente pensar, incluso si tu enojo es justificado o no es justificado. La otra vez estaba esperando en el Portal Norte el alimentador 210. Y ustedes han notado que hay varios alimentadores que paran, si tú miras y no eres detallista, paran justamente en el mismo lugar, ¿cierto? Pero luego me di cuenta que habían unas flechitas. Y esas flechitas honestamente estaban borradas, por lo menos yo no me di cuenta. Cuando yo estaba parado justamente en las flechas, en unas flechas, no sabía cuáles correspondían a mi alimentador. Cuando el alimentador paró, pues no me paró en las flechas, si era el que yo esperaba, así que yo me corrí, obviamente, porque en mi pensamiento yo había hecho la fila. Y una persona me dice, por favor, respete la fila. Y mi lectura es, estoy de primeras. ¿Por qué? ¿Cómo me vienes a decir que respete la fila? No me estoy colando, solamente me equivoqué de alimentador, de lugar de fila, ¿sí? Y me enojé muchísimo con esa persona. De hecho, cuando la persona subió al alimentador, yo me hice muy cerca y le hice la conversa para tratar de explicarle lo que había pasado. Y sí, quería explicarle y quería que él pensara que yo que no estaba respetando la fila, pero quería en medio de todo desahogarme. Así que me hice al lado de la persona y le toqué el tema. Y bueno, creo que la persona era más sabia que yo y en un momento decidió no hablar más, así que me tuve que quedar callado. ¿Pero ese enojo fue justificado? No. Si yo entiendo la persona tenía razón. Tenía razón, yo estaba en el lugar equivocado. Y sí, había estado desde el principio. ¿Pero era justificable mi enojo? No. En un caso dado era justificable si peleo con el sistema, porque las líneas, las flechas ni siquiera se veían. Y por eso simplemente lo pasé a la ligera. Así que no es no enojarse nunca, es ser tardos para la ira, pensar antes de enojarnos.
Tengo una pregunta y ojalá ustedes no me hagan sentir tan pecador. ¿Ustedes alguna vez han tenido peleas imaginables? ¿Sí? Ok. Son de los que están en la cama dando vueltas y de repente se imaginan que van para el trabajo en el carro y que un tipo los cerró. ¿Y tienen esa pelea? ¿Sí? A mí me pasa. ¿Ah? Y en esa pelea ustedes tienen una respuesta, ¿sí? Y se desahogan, ¿sí? O sea, tenemos respuestas premeditadas a una situación, ¿sí o no? Sí. A mí también me pasa lo mismo. Y a veces peleo, porque me imagino que estoy en una fila y no la respetaron. Entonces, ¿qué le diría? Y peleo. Y me ocurren muchos escenarios. O sea, somos peleadores por naturaleza, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan cuando nosotros tenemos una respuesta premeditada a una situación? Por eso es que todos somos tan explosivos. Y por eso es que no tardamos absolutamente nada en airarnos y descargar. Porque estamos predispuestos. Porque meditamos en esas cosas. Estamos listos para dar una respuesta. El problema es que en la mayoría de las veces la respuesta se la damos a la persona incorrecta, ¿sí? Y muchas ocasiones a la primera persona que nos dice algo, simplemente sacamos todo eso que hemos estado guardando en nuestro corazón. ¿Saben? Proverbios 18:15 dice, el hombre iracundo revolverá contiendas, mas el que tarde se enoja apaciguará la rencilla. ¿Cuál es el problema con el iracundo? La palabra clave aquí es revolver. Revolver y revolver. Agitar. ¿Les ha pasado que ya después de una conversación o de una discusión como que la cosa ya está menguada, pero de repente alguien dice una palabrita y vuelve y se enciende? ¿Ah? Los expertos en el matrimonio dicen que la última palabra en una discusión tiene que decirle a la mujer, porque si la dice el hombre es el inicio de una nueva contienda. Eso lo dicen los expertos, yo lo he escuchado, así que no me juzguen a mí, peleen con los expertos. Pero eso es lo que hace el iracundo. Siempre quiere estar discutiendo, siempre quiere estar peleando. No le conviene que las cosas estén en paz. ¿Por qué? Porque él quiere revolver, volver a agitar. Es eso, es exactamente ese el significado. Y tal vez una de las cosas más tristes que leí esta semana también está en Proverbios, capítulo 22, versículos 24. Dice, no te entremetas con el iracundo. No te entremetas, un consejo del sabio. No te juntes demasiado. No te involucres demasiado. Si es una persona de afuera, hasta tiene sentido. Pero ¿qué cuando esas personas son nuestros hermanos? ¿Qué cuando son las personas que están inmediatamente al lado nuestro? Y el sabio dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿No les parece eso triste? Pero es una realidad. ¿A cuántos de nosotros nos gusta pasar demasiado tiempo o mucho tiempo con una persona que se enoja por todo? Una persona que al mínimo error te rechaza, te grita, se enoja. Ninguno de nosotros quiere estar al lado de una persona iracunda. Por eso el sabio dice, es mejor que te mantengas alejado. No te entremetas, no te acompañes. Así que si es una persona que encuentres en la calle, bueno, necesitamos manejarlo. Pero ¿qué cuando son las personas que están incluso bajo nuestro techo? Y nosotros somos especialistas en
justificar algunas cosas y ciertas acciones. Pero la verdad es una situación de cuidado. Es importante entonces entender que el enojo en cierta medida es bueno. Nosotros no podríamos estar tranquilos ante la injusticia, por ejemplo. No, necesita producir un nivel de enojo en nosotros, ¿cierto? O sea, ese es un enojo justificado, es un enojo permitido. Hay cosas que sí o sí nos deben producir enojo. La mentira, el engaño, muchas cosas. Jesús se enojó algunas veces, pero un enojo justificado. Hay cosas que tienen que molestarnos y eso es aceptable. Pero la clave es no te enojes con facilidad. Y por último dice que el amor no guarda rencor. Nosotros somos acumuladores por naturaleza, ¿cierto? Esta mañana decíamos que nosotros nos encontramos una tuerca, especialmente los hombres, la llevamos a casa y la ponemos en un tarrito porque en algún momento se puede necesitar, ¿cierto? Yo soy de los que tengo desde pedacitos de pita, porque de pronto me sirven para una manilla en algún momento. Muchas cosas. Y estoy luchando con no guardar cosas. Pero somos acumuladores por naturaleza. De hecho, el recuerdo es parte de nuestra esencia. Muchos recuerdos nos dan el ánimo para sobreponernos en una situación. De hecho, el salmista en el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. O sea, los recuerdos nos hacen bien y nosotros queremos acumular. De hecho, en dispositivos de almacenamiento ya no estamos hablando de gigas. ¿Se han dado cuenta de eso? Ahora estamos hablando ¿de qué? De teras. Ya las gigas no nos fueron suficientes. Yo recuerdo cuando era el disquete de 512, ¿cierto? Y después de eso llegó una giga, fue subiendo, después llegaron los computadores de 500 gigas y wow, y ahora ya no son suficientes. ¿Por qué? Porque nos gusta almacenar y está bien. El problema es que no todo eso que almacenamos es bueno y nos hace bien. Lo que Pablo dice es, el amor no guarda, el amor no acumula malos recuerdos. ¿Por qué? Porque el amor no guarda rencor. Pero aquí hay algo que nosotros necesitamos entender. Nos enseñaron que perdonar es olvidar, ¿cierto? Nos dijeron perdonado, olvidado, ¿cierto? Pero seamos honestos. ¿Quién puede tomar un archivo de la memoria y simplemente darle borrar o delete? Nadie. Ricardo Arjona tenía razón. La memoria no es un cassette para borrar. No se puede, es imposible. De hecho, ¿qué más quisiéramos? ¿No? ¿Qué más quisiéramos que hacer una selección de recuerdos, de circunstancias, de momentos que nos trajeron mucho dolor y simplemente darle control Z y desaparecerlos? ¿No les gustaría? ¿No tienen ustedes unos cuantos recuerdos que les gustaría simplemente que no volvieran, que ya no estuvieran ahí? Pero nos enseñaron eso, que perdonar es olvidar. Así que si perdonar es olvidar, si eso es verdad, ¿saben cuándo vamos a perdonar? Nunca. Nunca vamos a perdonar. Porque perdonar va más allá. Y quiero que vayamos a la Biblia y tomemos un ejemplo de esto. En 2 de Corintios, de hecho, en otra carta que Pablo envía a la misma iglesia, capítulo 5, versículos 19, dice lo siguiente. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué dice? No tomándoles en cuenta. Si ustedes tienen su Biblia física,
sería genial si pueden subrayar esa frasecita, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Saben, el verdadero perdón va mucho más allá o no tiene necesariamente que ver con la memoria. El verdadero perdón tiene que ver con una condición del corazón. ¿Y eso qué significa? Que podemos encontrarnos con la persona que nos ha hecho tanto daño 1, 2, 3 veces al día o a la semana o al mes o al año o en nuestra vida. Y que cuando nosotros vemos a esa persona, automáticamente recordamos todo. Eso pasa. Basta un olor, un lugar, una canción, una fragancia, para que la memoria se active. Y en cuestión de segundos, nosotros hemos ido 10, 15, 20, 50 años atrás. ¿Sí o no? Es así. ¿Por qué? Porque la memoria uno no puede olvidar. Son recuerdos que están ahí. Pero, ¿qué dice Pablo que Jesús hizo? No nos tomó en cuenta. Y es ahí en donde decimos que perdón es una decisión. Perdonar es ver a los ojos a esa persona, recordar que me hizo daño, recordar, tener en mi mente, en mi cabeza todos esos recuerdos y decir, no lo voy a tomar en cuenta. Eso es diferente. No es ignorar una situación, tampoco es olvidar. Perdonar es no tomar en cuenta. Si una persona me ha hecho daño y la encuentro, recuerdo, pero digo, no quiero tomarla en cuenta, significa que voy a actuar no como esa persona lo merece, o no como yo siento que esa persona lo merece, sino que yo no le voy a tomar en cuenta lo que hizo y decido cada vez no tomar en cuenta. No se trata de olvidar, se trata de una condición en el corazón que ha experimentado el perdón y que ahora decide no pagar con la misma moneda. Entonces, el rencor, en el griego la palabra es saután y se traduce como aborrecer. Y cuando nosotros recordamos cosas, tiene sentido. Podemos recordar tantas cosas de una persona que llegamos a aborrecerla, a rechazarla, a hacerla a un lado. Pero también saután tiene la idea de acariciar. Es como si nosotros tenemos ese recuerdo, ese dolor, y empezamos a consentirlo. Eso es guardar rencor. Y lo recuerdo cada vez. ¿Y recuerdan la pelea imaginaria de la que hablamos antes? La imagino a futuro, justo con esa persona, justo en esas condiciones, en esas circunstancias. Y somos tan predecibles que cuando nos encontramos con esa persona, le botamos la bomba. ¿Y saben qué significa en el latín? El término para rencor viene del término ranciar, de algo que está rancio. ¿Ustedes alguna vez han dejado la nevera abierta por error y después se dieron cuenta que había un olor rancio en la casa? Carne descompuesta, ¿sí? Queso descompuesto. ¿Huele bien? No, ¿cierto? Es exactamente lo que hace el rencor. Cuando nosotros albergamos rencor en nuestro corazón, estamos consintiendo algo que ya debió haber quedado en el pasado, que se descompone, pero que aún nos negamos a creer que ya no está ahí o que no debe estar ahí. ¿Ustedes tienen en su corazón algunos recuerdos que ya están rancios? ¿Sí? ¿Que debieran salir? Deberíamos examinar esas cosas en nuestro corazón. Hay algo que recién aprendí cuando llegué a la iglesia. Y es la historia de un niño que amaba tanto a su mascota, tanto a su mascota,
que cuando la mascota murió, no fue capaz sentimentalmente de deshacerse de su mascota. Así que, para asumir la pérdida, cavó un hueco en el patio de su casa y la sepultó allí, pero dejó la colita por fuera. Y todos los días iba y acariciaba la colita de su mascota. Pero adivinen cómo se puso la colita con el tiempo. Y a veces ocurre lo mismo con las heridas de nuestro corazón, con los enojos mal llevados. Se convierten en pecado. Pecado que consentimos, que acariciamos, que albergamos en nuestro corazón. Y que va a llegar un tiempo en el que sí o sí vamos a tener que echarle tierra. Y cuando eso pasa, duele más. Duele muchísimo, muchísimo más. Solo para tener en cuenta, y ya a modo de conclusión, si somos amables, y quiero leer eso muy lentamente, si somos amables, quizá evitamos contiendas. ¿Sí o no? Sí. La amabilidad tiene poder. Yo puedo decirle a la persona que no me deja pasar en la puerta del Transmilenio, puedo decirle, ¿te puedes quitar? O puedo decirle, ¿es tan amable y te quitas? Podemos ser amables. Y dice que si somos amables, evitamos contiendas. Pero aún cuando recibimos alguna ofensa, podemos no buscar nuestro propio beneficio y podemos actuar en favor del otro. Es decir, nos ponemos en los zapatos del otro y podemos aún evitar iras y enojos y heridas aún cuando tenemos el derecho a protestar. ¿Y qué pasa con lo demás? Si no tenemos muchas contiendas, si no hemos hecho mucho daño, si hemos evitado dañar algunas relaciones, ¿cómo van a ser los recuerdos? Van a ser positivos. Esa es la clave. No vamos a tener muchas cosas malas que recordar. Es así de simple. ¿Fácil? No, creo que es un poco difícil. Pero es sencillo de entender. ¿Sí o no? Sí. Somos amables, evitamos algunas contiendas injustificadas y luego no tenemos mucho malo que recordar. Es eso. Así que ustedes quieren amar, si quieres amar, aquí hay unas claves. Sé paciente con la gente. Si quieres amar, sé amable con la gente. Si quieres amar de verdad, no tenga envidia de la gente. Sea lento para enojarse con la gente. No se moleste tanto con la gente, especialmente si no hay pecado. Sea muy generoso con la gente y dele honor, su debido honor, a quien debe darle honor. Y solo cuando nosotros hayamos logrado vivir esas cosas, vamos a decir, el amor es bonito. El amor es esa cosa tierna, delicada. El amor, solo hasta entonces, es lo que nosotros decimos y que conocemos fácilmente como el amor. Tomamos un momento para orar. Hablando del amor verdadero, del amor que piensa en el bien del otro antes que en sí, del amor que da y da sin esperar nada a cambio. Tenemos que hablar del único ser que ha personificado el amor de una manera excelente. Y esa persona es Jesús, nuestro Salvador. Las Escrituras dicen que de tal manera amó Dios al mundo, tal fue su amor, que decidió entregar a su propio Hijo en la cruz. Su Hijo en el lugar de cada uno de nosotros. En el lugar de nuestra ira, de nuestro enojo, de nuestros celos, de nuestra envidia.
Él en nuestro lugar. ¿Y por qué lo hizo? Para que usted y yo pudiésemos tener una relación personal con Dios. Y entonces, a partir de esa relación personal con Él, empezar a experimentar ese amor verdadero. De hecho, las Escrituras también dicen que el que no conoce a Dios o el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si tú no has conocido a Dios, si solamente has escuchado acerca de Él, tal vez lo has conocido a través de alguna de la Escritura, pero no has tenido un momento en tu vida en el que le has dicho: yo quiero empezar una relación contigo, quiero conocerte, quiero que entres en mi corazón, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero que seas mi Salvador. Tú no conoces a Dios de una manera real. Lo conoces por lo que otros han dicho, por lo que incluso yo esta mañana, o Dios a través de mí pudo haberte hablado. Pero tú puedes conocer a Dios a través de una relación personal con Él. Y si hay alguien esta mañana que quiere dar ese paso, yo te invito a que levante la mano. No es ningún ritual extraño ni nada por el estilo. Hay personas preparadas que a través de la palabra, a través de la Biblia, quieren mostrarte cuál es el plan inicial de Dios para tu vida. Así que si hay alguien que quiere conocerlo, que quiere hablar de estas cosas, levante la mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga: mira, yo no tengo muy claro esto? No sé si Jesús realmente está en mi corazón. No sé si he tenido ese momento en mi vida y quiero saberlo. Levanta la mano. ¿Hay alguien? Está bien si Dios está hablando a tu vida y no quieres hacerlo en ese momento. Tal vez puedes hablar con la persona que te invitó. Tal vez puedes abordar esta conversación al finalizar este servicio con alguien de la iglesia. Está bien. Pero si Dios está tocando tu corazón, te sugiero que prestes atención a su palabra. No quieres perderte de un amor como el que solo Él puede darnos. Mi Señor, yo te doy gracias porque yo he experimentado ese amor por más de 20 años y ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y Rey, porque tú viviste cada una de estas manifestaciones que nosotros estamos estudiando, es que la vida puede ser diferente. Puede ser diferente para mí y puede ser diferente para cualquiera que conozca ese amor verdadero, que te conozca a ti. Y Padre, tú nos mandas, no es una sugerencia. El amor para nosotros como tus hijos no es una opción, es un mandato. Y a través de Corintios 13, tú nos has dado muchas pautas. Y mi anhelo, Señor, tal vez no es que nosotros ya mañana o hoy en la noche vamos a estar amando de tal manera. Ojalá. Pero mi deseo, Señor, es que nosotros podemos darnos la oportunidad, por más difícil que sea el momento, la circunstancia, incluso soportar a alguien, que nosotros simplemente tomamos la decisión de hacer lo que es correcto. Eso es actuar amablemente. Y que nosotros experimentamos ese fruto, esa paz, esa llenura, que solo puede venir y que solo puede experimentar aquellos seres que aman de verdad. Y Rey, el mundo necesita actos amables y nosotros los tenemos. Por lo menos tenemos la capacidad de brindarlos. Así que necesitamos hacerlo sin excusas. Y yo te ruego para que podamos experimentarlo. Te ruego para que eso sea una realidad en nuestra vida. Y como bien el apóstol Pablo dice al inicio de este capítulo, no basta con hacer ruido, no basta con decir, no basta con hablarlo, no basta con enseñarlo. Solo es suficiente si es que en verdad lo vivimos.
y lo aplicamos. Te ruego que nos ayudes y que al salir de este lugar, estas cosas van a estar en nuestro corazón, van a estar grabadas en nuestra mente, cosa que a la mínima oportunidad puedan salir. Te ruego que eso sea posible, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.